Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Y lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Dedíquese un momento conmigo para hablarle al Señor y para escuchar a Dios. Vamos a pedir la cobertura de Dios en oración. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Ore conmigo. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos la gloria y la honra y la alabanza. Gracias, Dios, por este nuevo día, por la vida, por la salud, por todas las cosas buenas y la misericordia tuya para con nosotros. En tus manos nos depositamos en este día. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el profeta Jeremías, capítulo 29, un solo versículo, el versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una palabra de esperanza. En el contexto de este versículo, que es una profecía, es una palabra profética de Jeremías. El contexto habla de un pueblo llamado Israel, el pueblo de Dios, que estaba cautivo en Babilonia. Esta gente está en otra tierra que no es la de ellos, es decir, no están en el momento en su tierra prometida, en la que fluía leche y miel. Están en otro país sin aparentemente esperanza, viviendo situaciones adversas. Estaban bajo cautiverio. Y bajo esas circunstancias de cautiverio, estando en otro país, privados de la libertad, porque eran cautivos, el profeta Jeremías es usado por Dios para darle esta palabra de esperanza a los israelitas. La palabra dice que Dios tenía con los israelitas unos pensamientos y que esos pensamientos eran de bien. Fíjate una cosa, tal vez los israelitas se veían y sentían que no tenían esperanza alguna, que todo estaba perdido, pero Dios continuamente estaba pensando en Israel, porque aquí dice, yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, lo bueno que es Dios. Siempre estamos en la mente y el corazón de Dios. Continuamente Dios estaba pensando por Israel, pensando en Israel. Y dice que tenía un plan con ellos y entonces les envía esta palabra de esperanza. Les da una promesa. Les dice que tiene con ellos un proyecto. Ahora, habían dos cosas que ellos debían considerar para que esa palabra se hiciera viva en la vida de ellos. Para que se pudieran cumplir esos propósitos que Dios tenía con ellos. Y la primera cosa es, o la primera palabra, es la fe. Dios envía la palabra por el profeta, pero ellos debían tener fe en esa palabra de esperanza. Es así como funcionan las promesas de Dios. Dios tiene planes con nosotros. Estamos en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios. Y aun cuando todo parezca perdido, si nosotros queremos salir adelante, si queremos avanzar, si decidimos
tenemos que tener fe en las promesas de Dios. Dios les está hablando a ellos del futuro. Tiene un plan para el futuro. Aunque Israel está privado de la libertad, aunque son tratados como esclavos, aunque no tienen prácticamente vida social, aunque no son autónomos en decisiones, Dios le está dando una palabra para el futuro. Pero esa promesa, si Israel la abrazaba, debía ser acompañada por la fe. Así que cuando Dios nos da una palabra a nosotros, cuando Dios nos habla con palabras de esperanza, la fe es un elemento importante para que lo que Dios nos promete se cumpla en la vida de nosotros. Si no hay fe, es inútil. Y eso era lo que los israelitas tenían que hacer, aferrarse con fe a la promesa que Dios le estaba haciendo. El segundo elemento importante después de la fe se llama paciencia. Si uno quiere ver el cumplimiento de las promesas que Dios le hace a uno, es importante la paciencia. Porque Dios le está dando esa palabra a los israelitas, pero eso no iba a pasar de un día a otro. Ellos necesitaban creer esa palabra y necesitaban esperar con paciencia el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuánta gente no se desespera casi llegando a la meta, señores? He conocido cristianos, creyentes, que de un momento a otro desesperaron en promesas que Dios les hizo. Y en el instante que desistieron, señores, la promesa, el cumplimiento de la promesa llegó. He conocido a algunos que no las alcanzaron. Dios le mostró a José los pensamientos que tenía con él. Y se lo mostró a José en un sueño. Lo que Dios pensaba con la vida de José. Le mostró en ese sueño que José iba a ser un hombre importante, que iba a estar por encima de sus hermanos. Fíjate muy bien, que aún iba a estar por encima de su padre, que iba a ser un hombre grande, un administrador. José creyó eso, pero le tocó esperar con fe el cumplimiento de esa promesa y con paciencia. Vemos la vida de José. Fue vendido como esclavo, apresado, vendido por sus propios hermanos, como si fuera un maleante. Va a servir de esclavo en Egipto. Va a la cárcel, pero esperó en el tiempo de Dios con fe y paciencia y ascendió y se convirtió en el segundo hombre más importante después del faraón en el imperio de Egipto. Lo que Dios promete, lo cumple. Las palabras de esperanza hay que abrazarlas con fe y paciencia. Quería compartir contigo eso en el día de hoy. Espero que te sea de bendición. Si te gusta, compártelo, dale like y comenta. Padre, te adoramos y te bendecimos. Amén. Que Dios me lo bendiga.